Tal vez ya conozca del estándar de comunicación de peligros de la OSHA, pero no de cómo podría afectarle a usted. ¿Sabía que un limpiador corriente pudiera ser tóxico, inflamable e incluso explosivo? El estándar de HAZCOM, comunicación de peligros y otras leyes estatales existen para que tenga usted el derecho a saber de los materiales potencialmente peligrosos con que puede entrar en contacto en su centro de trabajo, por lo que a veces se llama regulaciones del derecho a estar informado. El propósito es asegurarse de que cuente usted con la información, adiestramiento y equipos necesarios para trabajar con seguridad alrededor de materiales peligrosos. Conforme al estándar de HAZCOM, la información de peligro químico se le comunica de tres maneras: fichas de datos de seguridad, SDS, etiquetas de contenedores y el programa de comunicación de peligros que ha documentado su planta. La ficha de datos de seguridad, antes ficha informativa de datos de seguridad sobre materiales, es esencialmente una guía para el uso de seguro de químicos específicos. Los fabricantes y distribuidores de químicos facilitan fichas de datos de seguridad para todos los productos. Su planta siempre tiene copias de estos SDS a mano para consultarle cada vez que haga falta. La ficha de datos de seguridad ofrece abundante información sobre el químico, empezando por todas las denominaciones que tiene y el nombre del fabricante. Si el producto contiene ingredientes peligrosos o pudiera plantear riesgos en sí, esta información figura en su SDS. Al trabajar con un químico, la SDS le guiará sobre cómo manipularlo y guardarlo, y sobre los controles de exposición y equipo de protección personal a usar para protegerse. En caso de emergencia, la SDS le indicará los procedimientos de primeros auxilios a seguir, así como el modo de recoger y limpiar un derrame. Todas las fichas de datos de seguridad se ajustan al formato creado conforme al Sistema Globante Armonizado de Clasificación y Manipulación de Químicos, GHS, de modo que es fácil hallar el sitio donde aparece la información necesaria. La OSHA también ha incorporado las especificaciones del GHS en el estándar de HAZCOM, comunicación de peligros, de modo que todas las etiquetas de fábrica traigan el mismo formato y den datos del mismo tipo sobre el químico en cuestión. Una ojeada a la etiqueta le da el nombre del material y sus peligros potenciales de salud, incendio y reactividad, también las precauciones específicas a tomar, las situaciones a evitar y, si fuera del caso, el equipo protector personal que ponerse al trabajar con él. Antes de adoptarse el formato del GHS, no todas las etiquetas de contenedores químicos presentaban los datos del mismo modo. Algunas etiquetas eran textuales, otras se valían de números, letras o configuraciones para dar advertencias, y aún otras usaban símbolos o imágenes para representar peligros o indicar el equipo protector personal, lo que a veces dificultaba hallar la información necesaria. Algunos tipos de etiquetas se ven en contenedores antiguos e incluso según las reglas del GHS, las etiquetas de uso interno no tienen que seguir el formato del GHS siempre y cuando contengan la información que exige el GHS. Cualesquiera que sean los típicos de etiquetas de contenedores que haya en su planta, debe leerlos atentamente antes de trabajar con un químico y siempre que deba traspasar un químico a otro contenedor, asegúrese de que este segundo recipiente esté debidamente etiqueteado. El programa de comunicación de peligros de su planta es otra fuente de información sobre químicos. Es fundamentalmente una hoja de ruta que indica cómo su empresa cumple con el estándar de comunicación de peligros y explica los tipos de materiales peligrosos que hay en su centro laboral, dónde se encuentran, cómo están etiqueteados, dónde se guardan los SDS, cómo se dará adiestramiento a los empleados y todo lo demás que haga falta para trabajar al seguro con materiales. Los químicos peligrosos se dividen en grupos o clases en función de sus peligros y las precauciones necesarias al trabajar con ellos. Examinemos los tipos de químicos que pudiera usted contactar.
A diferencia de muchos químicos, las sustancias tóxicas tienen el potencial para interrumpir los procesos físicos humanos, respiración, coordinación y otras funciones. Son tóxicos muchos productos, como pesticidas, limpiadores, solventes, gases, humos y polímeros. Los venenos se consideran tóxicos. Si bien no todas las sustancias tóxicas son venenosas, hay venenos que, aun en pequeñas cantidades, pueden matar o enfermar de gravedad. Afortunadamente, los venenos de verdad son muy escasos y su empleo en centros de trabajo es limitado. Los corrosivos e irritantes son un grupo químico presente en muchas plantas. Los corrosivos ocasionan daños graves e incluso permanentes a las regiones corporales que tocan, como la piel y los ojos. El contacto provoca enrojecimiento, inflamación, ampollas, daño ocular y hasta graves quemaduras. La mayoría de los ácidos y las bases son corrosivos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es uno de los químicos corrosivos más usados. Se encuentra en tintes, pinturas, procesamiento de petróleo y aún en baterías vehiculares. Los irritantes son muchas veces corrosivos en forma diluida, pero a diferencia de ellos, los irritantes por lo general provocan, en el punto de contacto, inflamación temporal y de menor importancia. Entre ellos figuran el amoníaco, el anticongelante, los cortagrasas y los diluyentes, así como los subproductos de la combustión. Los corrosivos, irritantes y toxinas plantean graves riesgos, así que asegúrese de tomar las debidas precauciones para protegerse. Los inflamables y combustibles son otro grupo común de materiales peligrosos. Desde la gasolina automovilística al ácido estearético contenido en lubricantes, muchos de los materiales con que entramos en contacto producen quemaduras, pero ¿cuáles sustancias son inflamables y cuáles son combustibles? ¿Y cuál es la diferencia? La clave para saber si un material es inflamable o combustible es su punto de inflamación, o sea, la temperatura a la que se despiden vapores que se encienden. Los materiales cuyo punto de inflamación es inferior a 100 grados Fahrenheit se consideran inflamables. La gasolina, por ejemplo, se inflama a menos de 45 grados, por lo que casi siempre está despidiendo vapores combustibles. Para que un material se considere combustible, exige un punto de inflamación de 100 a 200 grados Fahrenheit. Los combustibles, como el querosene, son más fáciles de controlar porque tienen que calentarse para producir vapores inflamables. Los combustibles líquidos no son los únicos que exigen cuidado entre los inflamables y combustibles. ¿Sabe usted que la pintura y el alcohol desinfectante ocasionan incendios? Estos materiales y muchos otros, incluso los sólidos, se inflaman fácilmente en ciertas condiciones. Tratándose de pequeñas cantidades, los líquidos combustibles o inflamables se guardan en contenedores herméticos que impiden la salida de vapores y evitan derrames. En mayores cantidades, las pinturas, solventes y materiales inflamables semejantes deben guardarse en un gabinete para materiales inflamables debidamente aprobado. Los gases inflamables como el hidrógeno, propano y acetileno tienen sus propios y singulares peligros. Es fácil que cojan fuego en condiciones normales y ocasionen explosiones, e incluso si no se incendian, desplazan el oxígeno en espacios confinados. Otro grupo de químicos peligrosos al que tenemos que estar atentos es el de los cancerígenos o cancerígenos sospechados. Como ya lo sabrán, se trata de químicos relacionados con el cáncer. Normalmente las células del cuerpo siguen un patrón de reproducción y crecimiento, pero los cancerígenos lo perturban, haciendo que las células crezcan anormalmente, por lo cual el cáncer puede ser fatal. Si bien los cancerígenos afectan casi todas las regiones del cuerpo, es más frecuente que invadan órganos específicos como los pulmones, el hígado, los riñones y el sistema de reproducción. Lamentablemente, la exposición a sustancias cancerígenas no produce síntomas inmediatos. Por consiguiente, es de especial importancia saber cuál cancerígenos podría contactar en su trabajo. Un cancerígeno que se hallaba antes en una serie de productos era el asbesto o amianto. Durante muchos años se empleaba en aislamiento, baldosas de piso y como antiincendiario. También se usaba en frenos vehiculares y revestimiento de embragues. Hoy día, aún se encuentra en edificios y vehículos en cierta antigüedad. Al respirarse, las microscópicas fibras de asbesto dañan el delicado tejido de los pulmones y ulteriormente provocan el cáncer.
Se denominan cancerígenos sospechados las sustancias que se creen incrementan las probabilidades de contraer cáncer. Pero a diferencia de los cancerígenos confirmados, no se ha establecido ningún vínculo directo entre tales sustancias y el cáncer. Otro peligro potencial en el centro de trabajo es la radiación. Si bien uno no piensa normalmente en ella al hablar de materiales peligrosos, la radiación puede ocasionar graves daños a las células y tejidos del cuerpo, igual que un cancerígeno. Este grupo de peligros abarca la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta UV, rayos X, rayos gamma y otras formas semejantes de radiación. Si trabaja alrededor de radiación peligrosa, tendrá que tomar medidas para protegerse. Consulte a su supervisor para informarse mejor sobre cualquier peligro que radiación presente en su centro de trabajo. Pese a todas las precauciones, siempre puede haber accidentes y pudiéramos exponernos a químicos peligrosos. Las rutas por que entran sustancias en el cuerpo se llaman vías de entrada. Entre ellas figuran el contacto con la piel, la respiración y la ingestión. Usted debe estar enterado de lo que debe hacer en caso de exposición. Los sólidos, líquidos y gases pueden absorberse por la piel, pero los líquidos son la peor amenaza porque se absorben más fácilmente. En caso de salpicadura leve, ponga la región afectada bajo un chorro de agua durante al menos 15 minutos. Para mayores exposiciones, acuda lo antes posible a una ducha sanitaria. Quítese toda la ropa contaminada y dúchese al menos 15 minutos. Como que los químicos ocasionan graves daños oculares, acuda de inmediato a un puesto de lavado ocular. Con los ojos abiertos, enjuáguelos al menos 15 minutos. La inhalación consiste en aspirar el aire y con él sustancias peligrosas. Así respire uno polvo, niebla, humos, vapores y gases. Si alguien se ve afectado, sáquelo de ese lugar. A respirar aire fresco. Revise la etiqueta del contenedor o la SDS del químico para verificar si la víctima debe recibir atención médica inmediata. La tercera ruta de entrada es la ingestión, o sea, tragar. Ello es sumamente peligroso y puede suceder si come alimentos contaminados con un material peligroso o si accidentalmente traslada con la mano algún material a la cara o boca. En tal caso, consulte de inmediato la SDS. Pudiera hacer falta diluir el químico con agua o leche o bien inducir el vómito. Pero como en algunos casos vomitar puede ocasionar más daño, lea atentamente la SDS. Al surgir una situación peligrosa, debe usted considerar la dosis y la duración de la exposición. La dosis equivale a la cantidad de sustancia a la que se expuso y es importante factor respecto a sus efectos de salud. A mayor dosis, más grave será su reacción. La duración de exposición es el tiempo que está expuesto a la sustancia y se clasifica en de corto plazo o de largo plazo. En la mayoría de los casos, la de corto plazo no ocasionaría problemas de salud de larga duración. Sin embargo, la exposición a algunos peligros sí puede ocasionar reacciones repentinas o efectos agudos tales como la irritación epidérmica o quemaduras. Por otra parte, la exposición a largo plazo a algunos químicos peligrosos puede ocasionar efectos duraderos, es decir, crónicos. Sin embargo, cuando la dosis y duración son muy bajos, el material peligroso pudiera no ocasionar ningún efecto negativo. Diversas agencias gubernamentales han fijado límites respecto a la cantidad de sustancias a la que puede uno exponerse sin peligro. Este límite se denomina el valor límite del umbral, TLV, o bien el límite permisible de exposición, PEL. Estos límites, el TLV o el PEL, se indican en la SDS de cualquier sustancia peligrosa. Pero cualesquiera que sean los límites de una sustancia peligrosa, busque atención médica tras cualquier exposición, por mínima que parezca, y asegúrese de entregar al personal médico una copia de la SDS del químico. Una de las informaciones ofrecidas por las fichas de datos de seguridad y las etiquetas de contenedores es cómo protegerse de químicos peligrosos con que trabaja. El equipo a seleccionar dependerá del tipo de químico con que trabaje y las probables vías de entrada por las que penetre al cuerpo. Las sustancias que despiden humos o vapores peligrosos exigen algún tipo de protección respiratoria.
Escoja usted entre diversos tipos de aparatos respiratorios o cartuchos, fijándose siempre en que sean los precisos para la sustancia con que trabaje. Las salpicaduras químicas ocurren corrientemente con líquidos, de modo que siempre hace falta algún tipo de protección de la piel. Según sea el químico, la protección varía desde guantes a un delantal o a un traje antiquímico de cuerpo entero. Como ya se ha indicado, los ojos son muy vulnerables a salpicones químicos y necesitan protección especial. Para sustancias de peligro no muy grave, las gafas protectoras son lo mejor, ya que se pegan a la cara. Ahora, para químicos sumamente peligrosos también deberá usar una careta. La manera de guardar un químico también afecta su posible exposición. Tratándose de químicos capaces de emitir vapores o humos peligrosos, la ventilación es esencial. Otros químicos pudieran ser sensibles a la temperatura o la humedad, así que asegúrese de que el ambiente sea apropiado a los materiales que se almacenan. Y nunca debe dificultarse la identificación de los químicos que se buscan, así que los espacios de almacenamiento deben estar bien organizados e iluminados. Los anaqueles y repisas deben contribuir a evitar la exposición a químicos y deben ser fuertes, estables y fácilmente accesibles. Los lugares aglomerados, que estorba el movimiento o el alcanzar las cosas, pueden ocasionar derrames o daño a los contenedores. En caso de una fuga o derrame de químicos peligrosos, actúe sin demora. La salud y la seguridad de todos es prioritaria. Ocúpese de inmediato de lesiones, evacúe el área si hace falta y notifique al personal pertinente. Si el derrame es de una sustancia inflamable o combustible, elimine las fuentes de calor o ignición lo antes posible. Pero no desenchufe ninguna maquinaria ni demás equipos eléctricos, ya que ello despediría chispas capaces de encender vapores. Si participa en la limpieza de un derrame peligroso, asegúrese de usar EPP y equipo de limpieza apropiados. Consulte la SDS o el programa de comunicación de peligros de su empresa para determinar lo que hace falta. Primero, trate de contener el derrame y minimizar la contaminación. Ponga una barrera de materiales absorbentes alrededor del derrame. Si su planta cuenta con un equipo de limpiar derrames, úselo. En la mayoría de los casos, una vez contenido el derrame, debería absorberlo con un material neutral. Algunas sustancias exigen procedimientos especiales. Por ejemplo, use herramientas no chispeantes al limpiar una sustancia inflamable. Importa recordar que los materiales peligrosos no pueden simplemente echarse a la basura. Muchos químicos se clasifican como desperdicios sujetos a regulación y tienen que ser removidos por empresas de derecho con licencia especial. Consulte a su supervisor o al gerente de seguridad de su planta si tiene preguntas. Hay mucho que aprender acerca de los químicos con que trabajamos, pero la OSHA ha hecho muchos adelantos para velar por nuestra seguridad. Repasemos. El programa de comunicación de peligros de su planta ofrece un mapa de ruta para manejar los químicos en su área de trabajo. De una ojeada, las etiquetas de contenedor le dan información sobre cada químico y sus peligros. Las fichas de datos de seguridad le brindan información detallada sobre un químico. Los efectos de la exposición a un químico dependen de la dosis y de la duración expositiva. Asegúrese de usar el EPP apropiado al trabajar con un químico peligroso. Y sepa qué hacer en caso de derrame u otra situación expositiva. El estándar de comunicación de peligros de la OSHA y demás leyes sobre el derecho a estar informado nos dan la información necesaria acerca de los químicos con que trabajamos. Pero es de la responsabilidad suya usar esa información para manipular químicos con seguridad.